Vamos a pensar que nosotros tenemos una placa tal así, igual como nos comentó el libro. Entonces vamos a suponer, voy a colocar aquí, ley de Fourier. De Fourier. Entonces vamos a suponer que tenemos una pequeña placa. Ahí está. En esa placa pues existe una temperatura y voy a pensar que se encuentra aquí. Le voy a llamar temperatura 1 y que la temperatura del lado izquierdo sea una temperatura más baja. Entonces esta dirección me está indicando precisamente que la temperatura está disminuyendo y que temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. Entonces voy a colocar una temperatura 2. Y para recordar esto que les acabo de comentar, voy a colocar en la parte superior 1 que la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2. ¿Sí? O sea, hace que es algo así como que la temperatura final, que es la más fría, pues tendría que ser menor a la temperatura inicial, que en este caso sería la más caliente. ¿Qué más tenemos? Tenemos, considerando que esta cosa fue una pared, y lo voy a poner así, una pared de algún tipo de material, entonces voy a tener un cierto espesor, a la cual le voy a llamar pues delta X, un delta X. ¿Qué más voy a tener? Una temperatura 1 o un lado 1. Ya había marcado la temperatura 1, entonces voy a marcar un lado 1 y un lado 2. Entonces les comentaba que la cantidad de calor siempre va de una mayor temperatura a una menor temperatura. Entonces quedará de decir que existe en este sistema un flujo de calor definido en esta dirección, ¿sí? Al cual le voy a llamar Q. En el texto le hablaba o lo comentaban como una Q mayúscula con un puntito arriba, como si fuera una derivada. Entonces, no hay problema también si lo manejamos aquí. Entonces, obviamente, en esta sección el sistema tiene una mayor temperatura. Y aquí existirá una menor temperatura. ¿Sí? Entonces, eso es de manera muy general lo que habíamos visto en la presentación. ¿Qué me va a servir de aquí para poderlo analizar? Pues algunas nomenclaturas que yo requiero para poderlo simplificar y comenzaremos, por ejemplo, con Q. En este caso, Q va a ser el flujo de calor, y este flujo de calor va a estar dado en joules por cada segundo. Generalmente, casi todos los libros lo manejan como watts, ¿no? Que sería la unidad fundamental de los joules por cada segundo. Entonces, siempre en el sistema internacional lo van a encontrar como watts. Delta X, pues tendrá que ser para nosotros el espesor de la pared, el espesor de la pared. Y ese espesor, pues está en metros. ¿Qué más me falta? T, pues es la temperatura. Temperatura. En este caso de la figurita, pues podemos llamarle que sería la temperatura de los lados de las placas o simplemente una temperatura y vamos a manejarla en grados kelvins de preferencia y si no, pues en Celsius no habría ningún problema. ¿Qué más nos falta? Me falta dibujar un área. Lo voy a colocar aquí, área de la sección transversal. Sección transversal. Y esta área es prácticamente el área de la conducción y está dada en metros cuadrados. Entonces, por ejemplo, si yo coloco, bueno, yo creo que ahorita hago otro dibujito donde pongo el área para no meternos más en esta situación. ¿Qué más? De acuerdo a nuestra presentación, déjame ver dónde está la imagen. Ok. Podemos colocar acá, ok, K es la conductividad térmica. Conductividad térmica. Entonces recuerden que en este caso es conductividad, no resistividad térmica. Entonces, para nosotros esa conductividad térmica pues va a estar dada en watts, si es conductividad, ¿sí? Por metros por cada grado Kelvin. ¿Qué más podemos escribir? Ok, entonces si esa es la conductividad, pues creo que nada más tenemos la temperatura, es delta X, lado 1, lado 2, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué comenzamos hablando de esto? Porque prácticamente la ley de Fourier lo que hace es una analogía de lo que sucede de manera térmica con un circuito eléctrico. Eh,
al igual que el flujo de calor pasa de un punto de T1 a un punto de T2, lo mismo sucede en un circuito eléctrico cuando tenemos una diferencia de potencial, solamente que ahora tenemos una diferencia de temperatura, que sería de manera análoga. Y en el circuito eléctrico tenemos un flujo de corriente, pero ahora vamos a tener un flujo de calor, ¿sí? Entonces ya hay dos conceptos ahí. En el circuito eléctrico tenemos una resistencia, y aquí también voy a tener una resistencia en función al espesor de la placa o de la película o de la pared que estemos manejando. Entonces, ¿qué es lo que hizo Fourier? Pues hacer una analogía prácticamente de los circuitos eléctricos. De tal manera que hoy en día, para poder resolver este tipo de situaciones, tenemos que fundamentarnos en si un sistema o un juego de placas o de láminas se encuentran en serie o en paralelo, y hacer una analogía con el dispositivo electrónico o eléctrico, y en función a eso determinar una cierta cantidad de calor. Entonces, ok, bueno, entonces vamos a hacer la analogía y vamos a ver qué obtenemos, ¿no? Entonces voy a colocar aquí, realizando una analogía, realizando una analogía con los circuitos eléctricos. Tenemos. Entonces voy a volver a redibujar la parte de arriba, pero ahora con una sección transversal. Entonces me ocurre dibujar ahora una placa. Una placa más o menos así. ¿Sí? Viéndola como en isométrico. Obviamente esto va a presentar una constante de, más bien una conductividad térmica, y va a tener en este caso una área de la sección transversal, y lo voy a marcar aquí, esta área de la sección transversal, que sería prácticamente esta región. Entonces voy a colocarla mejor de otro color. Una constante de conductividad, el área de la superficie que está actuando en la transferencia de calor, va a haber un calor porque voy a colocar un calor, obviamente que atraviesa la pared, ¿no? Y va a haber un punto 1 y un punto 2. Entonces nosotros recordemos que esto se llama diferencial de X. Vamos a llamar diferencial de X. Y pues va a haber un lugar donde exista mayor temperatura que en la otra, y se me ocurre que en este caso pues la mayor temperatura se encuentra en el punto 1, como lo marcamos aquí, y aquí sería el punto número 2. De tal manera que prácticamente la línea tendría que pasar así, ¿no? De un T1 a un T2. Este es un T2 y aquí existirá un T1. Recuerden que siempre T1 va a ser mayor a T2. Ok, si hacemos esto con respecto a la analogía de un circuito eléctrico, lo que representa prácticamente esa lámina o esa pared no es más que una resistencia, ¿no? Entonces, recuerden, voy a colocar ahora una resistencia. En esa resistencia debe de existir una diferencia de potencial, que ahora le voy a llamar B1 y aquí B2, ¿sí? Existirá un flujo de corriente, en este caso pues hacia el lado izquierdo, y recordando de manera muy general que la ley de Ohm me dice que la corriente es igual al voltaje partido por la resistencia, y le voy a llamar expresión número 1. Para nosotros el voltaje tendría que ser la diferencia de potencial, ¿sí? Y en este caso V, pues tendría que ser B2 menos B1. Y para nosotros, repito, es una diferencia de potencial. Y lo mismo sucedería prácticamente con el sistema térmico. Ok, eso sería B.
Y ya quedamos que en este caso pues es la cantidad de electrones, pero ¿quién será ahora R? R tendrá que ser la resistencia. Si nosotros relacionamos esa resistencia con la resistencia que presenta prácticamente esa placa, tendríamos que considerar lo siguiente. En circuitos eléctricos, nosotros vamos a suponer que tenemos un conductor de una cierta longitud L, ¿sí? Y de una cierta sección de transversal, y voy a llamarle sección transversal A, longitud, etcétera, ¿no? Y obviamente este material, que puede ser oro, cobre, plata o lo que fuera, tiene una resistividad, Rho es una resistividad, y tiene algo que se llama conductividad. Entonces, la conductividad es la inversa de la resistividad, entonces yo podría escribir que Rho es igual a 1 entre Z en un SAO, y le puedo llamar expresión número 3. ¿Sí? Entonces, de manera eléctrica se dice que la resistencia de este conductor no es más que Rho, que multiplica a L partido por A, y le voy a llamar expresión número 4. Esa es la formulita para encontrar la resistencia de un conductor eléctrico. Repito, Rho sería la resistividad, L es la longitud y A es el área de la sección transversal. Si nos vamos de manera análoga, y yo no tengo la resistividad porque siempre me dan la conductividad térmica de algún material, entonces nosotros podemos escribir que prácticamente la resistencia es igual a L partido por SAO o Z por A. Y le voy a llamar expresión número 5. Esta expresión número 5 relaciona ya de manera muy general la conductividad, y que es la inversa de la resistividad, la longitud y el área. Entonces, de manera análoga, pues ahora tendríamos que hacer un análisis, ¿no? Entonces voy a colocar aquí que de manera análoga, con las paredes de un sistema, podemos escribir lo siguiente, ¿no? Podemos definir entonces que la corriente, de acuerdo a esta sección, la corriente es igual a voltaje partido por la resistencia. Pero ¿quién era mi voltaje? Mi voltaje era V2 menos V1. Entonces voy a escribir aquí V2 menos V1, partido por la resistencia. Pero ya quedamos que la resistencia es esta cosa. ¿Sí? Entonces voy a dividirlo entre la resistencia, que para nosotros tendrá que ser L por SAO por A. Y le voy a llamar expresión número 6. ¿Sí? Si nosotros seguimos trabajando con esa expresión número 6, lo voy a escribir aquí, debajo del B2 menos B1 hay un 1, entonces voy a aplicar la ley del sándwich y voy a escribir que I es igual a, voy a ponerlo un poquito más abajo, I es igual a SAO por A por B2 menos B1 partido por una cierta longitud, y esa cierta longitud voy a llamarle pues L, ¿no? Entonces vamos a llamarle expresión número 7. En B2 menos B1, recuerden que en este caso B2, si me voy al circuito de acá, es la condición final, ¿sí? Entonces esta sería mi condición final y esta sería mi condición inicial. Entonces siempre que sacamos una diferencial es lo final menos lo inicial, pero observen que ese final va a ser menor que el inicial, o sea, si la temperatura en T1 es 100 grados, en T2 va a ser 50. Entonces, repito, el B2 o la T2 siempre va a ser menor que el B1 o el T1, ¿sí? En magnitud. Entonces, ¿qué quiere decir? Que B1 siempre va a ser menor, entonces voy a hacer la siguiente consideración. Pues ahora KI pues es igual a menos la conductividad por el área por B1 menos B2 partido por una cierta longitud. Y le voy a llamar expresión número 8, ¿sí? Esta expresión número 8 es la que va a determinar prácticamente la corriente eléctrica sobre un conductor eléctrico, en este caso circular. Si lo hacemos de forma análoga, tal como lo hizo Fourier, entonces nosotros podemos encontrar lo siguiente. De aquí, recuerden que la analogía era que I es el flujo de calor. Entonces ahora voy a escribir que Q
es igual a menos, ρ es la conductividad eléctrica, para nosotros K es la conductividad térmica, A es el área de la sección transversal, sigue funcionando. B1 menos B2 es una diferencia de potencial, en el caso de la transferencia de calor es una diferencia de temperatura, y entonces a esa diferencia de temperatura yo le puedo llamar delta T, partido por una longitud, pero esa longitud, si yo la quiero también revisar de esa manera, es un incremental de longitud, desde 0, que sería un valor de referencia, hasta un nivel mayor, que para nosotros será el límite superior de la longitud total. Entonces voy a ponerle aquí delta X. De tal manera que si esto lo llevamos a la parte diferencial, prácticamente esto tendría que ser menos K por A por la diferencial de la temperatura partido por la diferencial de la posición. Y esto para nosotros tendría que ser Q. Y esta expresión ya es quien va a determinar lo que teníamos en la primera transferencia, que era prácticamente la ley de Fourier. Pero, repito, sale de un análisis muy semejante a lo que hacemos nosotros con las resistencias eléctricas. Entonces, quiere decir que también debe de cumplir con esas características. En este caso, pues podríamos tener diferentes configuraciones de placas colocadas en serie, en paralelo, de manera mixta, y en función a los parámetros que conocemos de los circuitos eléctricos, nosotros podemos resolver sin ningún problema alguna situación de este tipo. Entonces, les comparto ahora, en el caso de que tuviéramos, por ejemplo, dos paredes, entonces voy a colocar aquí posibles casos, de análisis para la ley de Fourier. Pues podemos tener un sistema en serie, y lo voy a colocar así, voy a dibujar, o tratar de dibujar, dos placas. Vale, ok, esa es una placa, una segunda placa, muy bien. Entonces voy a dibujar algo más o menos así. Entonces voy a pensar que tengo dos placas, se encuentran una enfrente de la otra, esta le llamo placa A, y a esta le llamo placa B, que van a representar de manera muy general. Obviamente, pues en este caso tienen su Q, hay que ver dónde está la temperatura mayor o dónde está la temperatura menor. En este caso, repito, la transferencia de calor, pues atraviesa, voy a suponer un ejemplo, se me ocurre que el sistema entre por aquí y salga por acá, ¿sí? Entonces esto para nosotros es Q, ¿sí? Quiere decir que este circuitito, si nosotros lo vemos de manera análoga, obviamente A y B son diferentes materiales, entonces de manera análoga, ¿ya? De manera análoga, nosotros vamos a tener una resistencia debido a la placa A, y lo voy a dibujar así, una resistencia debido a la placa A, y está en serie con una resistencia de la placa B, ¿sí? Y en los extremos, pues ya hay algo que nosotros vamos a conocer, que se llama pues diferencia de temperatura, ¿no? Pero para este caso será la resistencia del material A y la resistencia del material B. ¿Y qué con eso? Pues que resulta que con estas dos resistencias yo puedo definir de manera ya muy particular pues el flujo de corriente, ¿no? Para mí sería esto la corriente eléctrica, y de manera análoga tendría que ser Q, que en este caso sería nuestro flujo de calor. De tal manera que la resistencia total aquí tendría que ser la sumatoria de las resistencias, en este caso RA más RB, y le voy a llamar expresión número 1. Ahora, no es solamente lo único que puedo conocer, nosotros podemos saber la diferencial en cada una de las placas, ¿no? Como es un circuito serie, yo puedo conocer el voltaje en RA y puedo conocer el voltaje en RB, de tal manera que, por ejemplo, si este es el punto 1, que es de mayor temperatura, y este es el punto número 2 de temperatura,
nosotros podemos decir que el voltaje, en este caso de 2 a 1, o la diferencial de temperatura, no es más que el voltaje de 2 menos el voltaje 1, como lo habíamos escrito. Vamos a poner el número 2. Pero si aquí hay un punto 3, y dejen colocarlo de otro color, si aquí hay un punto 3, que generalmente en muchos ejercicios te piden la temperatura en la unión de los dos elementos, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros tendríamos que jugar con la parte aritmética para volver a determinar B2 menos B1. Entonces observen lo que vamos a hacer. En este caso, podríamos definir que B2, y lo voy a escribir aquí, B2, o el voltaje de 2 a 1, no es más que B2 más B3 más menos B1 menos B3. ¿Sí? ¿Por qué hicimos esto? Porque esta cosa se va a restar y prácticamente me queda que el voltaje de 2 a 1 sigue siendo B2, caray, sigue siendo B2 menos B1, ¿sí? O sea, sigue manteniendo la misma consideración. Quiere decir que esta expresión que yo puse de B2 a B3, o de la placa de menor temperatura más B3, y lo voy a colocar así, para nosotros B2 es la placa con menor temperatura, B3 es la temperatura, vamos a llamarle en la unión, y por último B1, B1, ok, corresponderá a la placa con mayor temperatura. Okay. Eso es para el caso de que las dos placas estuvieran en esa configuración, pero resulta que no necesariamente deben estar en esa forma, ¿no? ¿Qué podemos considerar también de aquí? Podemos considerar que como la resistencia es la suma y el voltaje es también la suma, entonces prácticamente que la cantidad de calor en A es igual a la cantidad de calor en B, porque es un circuito serio, o sea, la corriente es la misma. Y a este le voy a llamar expresión número 3, antes de que se nos olvide. Expresión número 3. De acuerdo al dibujo, pues sería prácticamente todo. Ya tenemos las resistencias, tenemos la expresión del voltaje y tenemos la expresión de la corriente. Entonces, con esas tres, pues vamos a resolver prácticamente todo. ¿Qué pasa ahora si las placas o los bloques se encuentran configurados de diferente forma? Se me ocurre que ahora tengamos un bloque más o menos de este tipo, algo más o menos así, que esto sea mi bloque A, que esto sea mi bloque B, y obviamente pues tendrá que ver algo así. Más o menos. Obviamente A es el área de la sección transversal, esto sigue siendo A y esto sigue siendo B, entonces ahora el flujo de calor efectivamente atraviesa el sistema, pero se me ocurre que ahora vaya hacia acá, así como en el caso anterior, y que salga por acá. Entonces prácticamente ese flujo de calor atraviesa los dos sistemas dependiendo del espesor de la película. En el caso anterior no dependía del espesor. Entonces esto se comportará como un circuito en paralelo, de tal manera que yo podría dibujar lo siguiente. Podríamos colocar una resistencia A en paralelo con una resistencia B. De tal forma que lo que tenga aquí pues sería, vamos a pensar, el punto 1 con mayor temperatura, y acá el punto 2 en forma de la dirección de la flechita. Entonces a este le llamo punto 1, a este le llamo punto 2, a este le llamo RA, a este le llamo RB, y obviamente va a existir un flujo.
Entonces quedará decir que ahora, para nosotros de manera muy general, por aquí existirá un flujo que va a ser de QA, y por aquí existirá un flujo que se va a llamar QB, y de acuerdo a la ley de Kirchhoff, pues Q para nosotros tendrá que ser QA más QB. K del acero es de 0.12 calorías por cada segundo, por cada centímetro, por cada grado Celsius. ¿Qué más nos dan? Creo que nada más. Ok, entonces ya copié esto. Ok. Entonces el texto nos dice que tenemos prácticamente una barra de cobre de 2 centímetros de diámetro. Entonces lo rojo es el cobre. Esta sección es el cobre. En su interior un núcleo de acero. Entonces esto es el acero. El acero de 1 centímetro de diámetro. Dice que se encuentra aislado, que en algún lado del sistema se encuentra en ebullición y que en otro lado del sistema se encuentra en fusión. Nos da la constante del cobre, que es de 0.92 calorías por cada centímetro por segundo por grado Celsius, y la constante del acero es de 0.12. Entonces, recuerden que lo que tenemos que sacar en este caso nos pide el flujo total de calor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conocer la cantidad de calor. Voy a colocar aquí el inciso A, es conociendo a Q total. ¿Sí? Pero resulta que Q total en este sistema es un sistema que es muy parecido a lo que habíamos platicado acerca de la analogía de los circuitos eléctricos, ya sea en serie o en paralelo. Si yo lo observo de manera real, esta cosa estaría constituida de lo siguiente. Estaría constituida de una circunferencia de cobre y también estaría constituido en la parte del centro de una circunferencia de acero. De tal manera que si lo veo de manera análoga con lo que habíamos platicado el primer día de la sesión de esta semana, tendríamos algo más o menos así, donde tenemos dos elementos, ¿sí? Y esos dos elementos, pues esto por ejemplo puede ser cobre, en este caso el acero, y aquí podríamos tener otra vez el cobre. A lo que voy, esta cosa se encuentra pues prácticamente en paralelo. Si se encuentra en paralelo, voy a hacer el siguiente análisis, ¿sí? Entonces voy a considerar que funciona este dibujito que acabo de hacer aquí y que vamos a colocar en esta sección. Esto para nosotros es el cobre, el cobre, y esto tendría que ser el acero. Y lo vamos a representar de la siguiente manera. Recordemos que para un sistema en paralelo va una resistencia, otra resistencia, para la cantidad de flujo, ¿no? Y obviamente por aquí entra, voy a recorrer un poquito hacia la izquierda, algo así. Entonces por aquí va a fluir un calor total, voy a llamar Q total, pero esa Q total va a ser igual a, vamos a llamarle Q del cobre, y aquí habrá una Q del acero, de tal manera que vuelva a salir una Q total, porque el sistema se encuentra en paralelo con la analogía de los circuitos eléctricos. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Pues conocer Q. Q, recuerden que es una consideración como si fuera la corriente, de acuerdo a la ley de Ohm que habíamos platicado en su momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Conociendo a Q total, estaremos de acuerdo con esto, que entonces Q total tendría que ser igual a Q del cobre más Q del acero. Y vamos a llamarle expresión número 1. Ahora lo interesante es conocer cuánto vale Q del cobre y Q del acero. Recordemos que Q era en función de la corriente. Si era en función de la corriente con respecto a la analogía de los circuitos eléctricos, recuerden que I es igual a B partida por R, ¿sí? Entonces B pues no es más que un incremento o un diferencial de temperatura, y R tendría que ser una resistencia. Y esa resistencia, recuerden que se va en función a la longitud, al área y a la resistividad. De acuerdo a los apuntes que teníamos, esta resistencia era igual a L partida por, bueno, una resistencia normal es L partida por A, por Rho, donde Rho es la resistividad. En este caso tenemos la conductividad, y habíamos escrito que R era prácticamente L partida por, para nosotros K, por A, donde K es la conductividad eléctrica, en este caso la conductividad eléctrica de cada material. Esto era la analogía que habíamos hecho de acuerdo a la ley de Ohm.
Entonces, pues R tendrá que ser esta expresión. Necesitamos conocer a la resistencia, entre comillas, de manera análoga, representativa por el Q del cobre y la Q del acero. Entonces voy a hacer uso de esta expresión en función a la ley de Ohm, porque este sistema se encuentra en paralelo. Entonces vamos a conocer las resistencias. Entonces voy a colocar aquí que la resistencia, en este caso del cobre, tendrá que ser igual a longitud partido por K por el área. ¿Sí? Y le voy a llamar expresión número 2. Y también voy a conocerla para el acero. Entonces la resistencia del acero tendrá que ser L partido por Q por el área del acero, y lo voy a llamar expresión número 3. Entonces, conociendo en este caso las resistencias, voy a sustituir en esta expresión. Para nosotros, estarán de acuerdo conmigo, que la longitud pues tendría que ser 1 metro, la constante K, en este caso para el cobre, es 0.92 calorías por cada centímetro por segundo por grado Celsius, y la Q del acero pues sería el 0.12. El área, tendríamos que verificar, en este caso el área del cobre quedaría como un tubo, porque le voy a quitar el área del acero, sería pi diámetro cuadrado partido por 4, el diámetro cuadrado sería el exterior 2, el interior sería 1, y podemos definir el área de esa sección transversal, y para el caso del acero, pues simplemente sería pi por el diámetro cuadrado partido por 4 para esta pequeña circunferencia, y la sustituimos aquí. De tal forma que yo creo que lo que me conviene es sustituirlo aquí enfrente. 31.0329 segundos por Celsius por cada caloría. ¿Sí? Eso sería nuestra resistencia. Entonces, para el primer caso, que sería el cobre, voy a dividirlo entre 46.1318, 46.1318 segundos por grado Celsius, partido por caloría. Y eso me va a dar, 100 partido por esa sección, 2. Obviamente este es negativo porque esta acá es negativa, ¿no? 2.1676. Unidades, se eliminan los grados Celsius y me quedaría calorías por cada segundo. Y ya tengo Q del cobre. Ahora lo que voy a hacer es conocer Q del acero. Q del acero, de hecho la minúscula, Q del acero tendrá que ser menos 100 grados Celsius, partido por menos 1061.0329. Menos 1061.0329 segundos por cada grado Celsius por calorías. Y esta división nos da 9.4247. 9.4247 por 10 a la menos 2 calorías por cada segundo. Y ya tenemos prácticamente, en este caso, pues el dato del Q del cobre y la Q del acero. Entonces lo que voy a hacer es sustituir en la Q total, ¿sí? Entonces nuestra Q total tendría que ser prácticamente la sumatoria de esas dos cantidades de calor. Entonces borro esta parte. Y para nosotros la Q total, o la cantidad de calor transferido, tendría que ser la suma de esas dos cantidades de calor. Y si hacemos esa suma, 2.2619, 2.2619. Estas son calorías por cada segundo. Y ya tenemos la cantidad de flujo de calor. ¿Sí? Y ahora en el inciso B, esto es para el inciso A. Para el inciso B nos pedía, dice, porcentaje de calor transportado por cada elemento. Entonces, para el primer caso del porcentaje de calor transportado, pues simplemente sería un cociente, y escribiríamos porcentaje, por ejemplo, para el cobre, y porcentaje para el acero. Entonces voy a borrar esa sección, y voy a hacer lo siguiente. En el caso del porcentaje del cobre, para el porcentaje del cobre,
pues tendría que ser Q del cobre partido por Q total, pero Q del cobre es el 2.1676. Va a quedar adimensional 2.1676. 2.1676 partido por el 2.2619. 2.2619. Tienen las mismas unidades, por eso queda dimensional, y en el caso del Q del acero, voy a quitar esta parte, y el porcentaje del acero, pues tendría que ser la Q del acero partido por el Q total. Pero el Q del acero es el 9.4247. 9.4247 por 10 a la menos 2 partido por el 2.2619. Si hacemos esas operaciones, pues obviamente nos va a quedar el porcentaje de cada uno de los elementos. Para el primer caso, 2.1676. 2.1676 partido por el 2.26, 95.8333%. Para el caso del porcentaje del cobre, es igual a 80 y ¿qué? 95.8333%. Y para el caso del Q del acero, tendría que ser pues el 9.42 partido por el 2.29. 4.16666. 4.1666%. Entonces, de todo el calor que se está transmitiendo, el cobre está dejando pasar el 95%, y el acero está dejando pasar solamente el 4.16%.